Toda esta vida no es solo para disfrutar. Habla de ti, de tu verdad. Es imposible que te deje de cantar, cantar mi voz una vez más. Ya no importa más mi historia, de mi error ya no hay memoria. Tú me das una nueva oportunidad. Si borraste mi pasado, mi futuro te he encontrado. Nunca más volver atrás. Oh, oh, oh. Nunca más volver atrás. En la cruz encontré la libertad. Nunca más me quiero ir a otro lugar. Tú por mí entregaste todo y yo quiero hacer lo mismo por ti, Jesús. Ya no importa más mi historia, de mi error ya no hay memoria. Tú me das una nueva oportunidad. Si borraste mi pasado, mi futuro te he encontrado. Nunca más volver atrás. Oh, oh, oh. Nunca más volver atrás. Oh, oh, oh. Nunca más volver atrás. Bueno, hoy vengo, Dios nos mostró compartir un estudio sobre los atributos de Dios que son muy importantes en la vida del creyente, porque muchas veces como creyentes decimos que conocemos a Dios, pero no sabemos realmente quién es Él. Solo conocemos a Dios de oídas. Un ejemplo, una analogía es como decir, yo conozco a mi compañero de trabajo, pero solo en el trabajo. Sé cómo se llama, quizás hasta dónde vive, pero no conozco más de él, no conozco sus problemas, no conozco sus actitudes, no lo llego a conocer más a profundidad. Y lo mismo llega a suceder con el Señor cuando yo creo que lo conozco y creo que tengo una relación con Él, no comprendo realmente sus atributos, y es cuando la duda y mi naturaleza me llevan a humanizar al Señor cuando Él no es como nosotros. Él realmente tiene atributos en los cuales nos los ha mostrado desde el inicio, y eso nos debe de dar paz, nos debe de dar convicción de quién es Él, de que el Señor tiene el control de todo. Entonces el tema va enfocado a los atributos de Dios para poder, sobre todo, confiar en quién es Él, descansar en quién es Él y poder sostenernos en Él ante cualquier circunstancia. Es lo importante de conocer los atributos de Dios para poder ver más allá. Hay muchas personas que dicen, sí, Dios es amor, pero es como un cliché, es algo que se repite en todos lados. Dios es amor, Dios es bueno, pero ¿qué otros atributos tiene aparte de ser omnisciente, omnipresente, omnipotente? Tiene muchos atributos que se manifiestan en la vida diaria. Entonces, pues vamos a orar y primero Dios que guíe todo esto. Pues bendito Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta mañana que nos permites estar aquí, Señor. Te pedimos así que sea tu Espíritu Santo guiando esta enseñanza, que sea tu palabra, Dios, y no nuestras ideas, no nuestros pensamientos, no lo que nosotros creemos, Dios, sino lo que dice tu Escritura. Llévanos a tener la confianza y la seguridad, Dios, de que pues no se trata de nosotros, Dios, se trata de ti, se trata de la eternidad, se trata de lo que tú has hecho, y que nos permitas conocerte más a profundidad, no solo por encima, sino verdaderamente conocer cada uno de tus atributos,
para poder, Dios, caminar de una manera confiada al entender, Dios, y conocer todo eso que tú eres, Dios, y que dejaste escrito, y que desde el inicio, Dios, pues los dejaste ahí puesto para que nosotros te conociéramos. Así es que vamos a iniciar, Dios, que esto sea para tu gloria, para tu honra, y que tu palabra, Dios, se lleve por todos lados. Pues tú toma el control de la transmisión, Dios, tú permite que todo salga bien, que todo se escuche, Señor, y que todo esto sea para tu gloria, y te lo pedimos, Dios, solo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. ¿Por qué estudiamos los atributos de Dios? Primeramente, Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que sepamos quién es Él. Esa es parte de los atributos, y está escrito. Lo primordial de esto es que nosotros conozcamos a Dios de la manera que Él nos lo pide. Para ver un poco y introducirnos un poco dónde está escrito que Él quiere que lo conozcamos, vamos a Isaías 43:10. Ahí está escrito donde Él nos eligió, donde Él nos invita a conocerlo. Isaías 43:10 lo voy a leer, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí fue formado Dios, de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Pero podemos leer en este versículo que dice: mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis. Él nos escogió no solamente para tener una relación, sino verdaderamente conocerlo, ¿no? Y creamos en Él y entendamos quién es Él. Está escrito en este versículo de Isaías. Ahí lo podemos ver, que Él primeramente dejó escrito esto en Isaías. Él nos elige para que sepamos que Él es Dios, que Él es el mismo Dios. Otra parte lo vemos en Juan 17 del 1 al 3. Vamos a Juan 17 del 1 al 3. Ahora sí que estoy agarrando el patín a transmitir. Es algo nuevo, pero ahí vamos. Juan 17 del 1 al 3. Y dice Juan 17 del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí volvemos a ver otra vez en el versículo 3 que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Una vez más, por eso son importantes los atributos de Dios. ¿Realmente conocemos a Dios? ¿O solo creemos que ahí está? ¿No? Dice un versículo que aquel que se acerca, crea que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú conoces a Dios de la manera profunda y verdadera, sabes quién es Él, lo estás conociendo. Y cuando tú conoces a Dios, dejas tu vida en sus manos, porque empiezas a comprender los atributos que Él tiene. Dios quiere que lo conozcamos para darnos vida eterna. Este es el punto más importante de todo. Mucha gente que no conoce a Dios, obviamente no cree que hay una vida eterna. Ni siquiera entiende las cosas, pero nosotros que lo conocemos, primeramente debemos de entender que lo conocemos para vida eterna. Dice la Escritura: echad mano de la vida eterna. Precisamente de eso se trata, que nosotros pongamos los ojos en la vida eterna. Es un atributo que Dios nos da, un regalo, que es la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es la forma de conocer a Dios? A través de conocer a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esa es la forma correcta, y aquí vemos uno de sus grandes atributos, que es que lo conozcamos a través de Jesucristo.
Vamos a Colosenses 1, del 9 al 10. Colosenses 1, del 9 al 10. Aquí vamos a Colosenses 1, del 9 al 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una vez más vemos aquí que Dios quiere que lo conozcamos, que crezcamos en su conocimiento. Y cuando uno empieza a conocer a Dios, empieza a descansar en Él, empezamos a entender que lo que Él hizo en esa cruz tiene un valor eterno. Y sobre todo en la vida cotidiana empezamos a ponerla en las manos de Dios y Él empieza a tomar el control de las circunstancias que nosotros estamos viviendo, siempre y cuando lo conozcamos, porque ese es el problema. La duda entra porque no conocemos a Dios. El temor entra porque no conocemos a Dios y vemos las circunstancias, vemos las situaciones y dejamos de poner los ojos en Dios. Ese es el propósito, que lo conozcamos. Ese es el punto. ¿Qué son los atributos de Dios? No podemos ver a Dios, pero le conocemos por medio de sus atributos desplegados en su obra en todo el mundo. Los atributos de Dios son los rasgos distintivos de Dios según las Escrituras. Son esas cualidades que lo hacen ser Dios. Si Dios no es justo, no es Dios, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque Dios, aparte de ser bueno y de ser amor, es justo. Dios no soporta el pecado. Dios no tolera el pecado. Ese es ser justo. A veces Dios trae disciplina a nuestra vida por amor, pero porque estamos viviendo separados de Él o estamos viviendo en pecado. Él es justo. No solo recibiremos lo bueno de Él, sino también su justicia. Y sabemos nosotros que cuando estamos lejos de Él, cuando estamos viviendo en desobediencia, va a haber una disciplina o va a haber una corrección de su parte. Y eso es ser justo. Y todavía es justo por amor. Otro atributo de Él es, si no es santo, no es Dios. Dios es santo. Por lo mismo, no puede soportar el pecado. El Dios 3 veces santo es realmente alguien que no soporta el pecado y nosotros nos separamos de Él cuando vivimos en pecado. No se pierde la salvación, obviamente, pero estamos separados de Él y estamos sin duda viviendo un panorama negro, y más de negro, lleno de pecado, y sabemos que el pecado esclaviza, y sabemos que esto nos va a hundir más, pero ahí vienen los atributos de Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos, porque Él verdaderamente nos ama. Él no es como nosotros. Su amor no está condicionado a nuestras obras o a nuestra forma de vivir. Él no cambia el amor. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni la muerte nos separará del amor de Dios. Aún ni tu pecado te separará de Él, en el sentido de que Él no te deja de amar. Cuando tú lo recibes en tu corazón, cuando Él verdaderamente es salvo, Él está contigo. Y en cualquier momento traerá disciplina o traerá una corrección para traerse a sus pies. Con lazos de amor te llevará, porque Él es santo y Él nos quiere limpios y Él nos quiere dar victoria en esas áreas en las que hemos batallado y en las que hemos a veces dudado muchas veces de Él. Si no es verdad, no es Dios. Sabemos que Dios es la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y muchas veces busco la verdad en otros lugares y no en la presencia de Dios, y no en sus escrituras, y no en lo que Él es, cuando yo debería estar buscando la verdad en Él, no en situaciones afuera. Dios es la verdad. La vida del creyente tiene que ser guiada por la verdad, y la verdad es su escritura. La verdad es lo que está escrito. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la escritura. ¿Libre de qué? Primeramente de tu esclavitud del pecado, de la condenación del infierno, de lo que estabas destinado a ir si no conocías esta verdad. Aunque muchos dudan de Él, nosotros como creyentes hoy en día sabemos que Él es la verdad.
Acércate al trono de la gracia para el oportuno socorro. No esperemos a que sea tarde, no después, oportunamente, si estás en tentación, si estás en debilidad, si estás en miedo, en temor, si estás en pruebas, acércate al oportuno socorro que Él es, y la verdad está en Él. Los atributos de Dios y la gloria de Dios. Cada vez que yo tengo una victoria, cada vez que Dios responde algo, yo le doy la gloria a Él. Dice en Lucas, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria y honra de Dios. Esto es verdad. Toda prueba, toda circunstancia que Dios me lleva a la victoria, solo es para mostrar su grandeza y lo que son sus atributos. ¿Sí? Él todo el tiempo está con nosotros, dándonos victorias, pero hoy yo no le tengo que robar la gloria a Él. Si algo logro, si algo tengo, si algo llego a obtener o hacer como hoy compartir, no es porque yo sea capaz o no es porque yo sea el indicado, es para su gloria, es porque Él es digno de toda la alabanza y de toda la gloria. La gloria de Dios es la suma de sus atributos. La gloria de Dios es la luz, el resplandor, resultado de la suma de todas sus perfecciones. Vamos a ver cómo se manifiesta su gloria en su bondad en Éxodo 33, del versículo 18 al 19. Ahí vamos a ver su bondad, que es uno de sus atributos. Dice Éxodo 33, versículos 18 y 19. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Él es bondadoso con el que Él quiere, con el que Él quiere. Acordemos que la gracia es para justos e injustos y no hay diferencia. Y yo no soy nadie para cuestionarlo porque este es uno de sus atributos. Él es Dios. Vemos en estos versículos su bondad. ¿Bondad para qué? Para su gloria. Otro de sus atributos lo vemos en 1 de Samuel 15, 29, que es la verdad. Es otro de sus atributos, que Él es verdad. Él no miente. Dice en Deuteronomio, Él no es hombre para que se arrepienta. Él dice y no hará, Él va a hacer. Pero esto es uno de sus atributos. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Qué vemos aquí? El que es la gloria de Israel no mentirá. Y continúa el versículo, dice, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Aquí vemos uno de sus más grandes atributos. Digo, todos son grandiosos y maravillosos. Aquí vemos que Él no se arrepiente de habernos salvado. Él no se arrepiente a pesar de nuestra vida, que a veces no lo glorifica, que a veces no le da la honra y que muchas veces se separa de Él. Dice la Escritura que ya no seamos fluctuantes, que seamos de un solo sentir, pero a pesar de nosotros, Él no se arrepiente. Este es uno de los grandes atributos de Dios. Él no se arrepiente de lo que ha hecho en nuestra vida, a pesar de nuestro pecado, a pesar de lo que somos. Que el propósito es llegar a la altura del varón perfecto. No podemos vivir tampoco diciendo, bueno, como Él no se arrepiente, pues yo seguiré viviendo de la manera que yo quiera. No, no. La idea es llegar a la altura del varón perfecto. Él nunca se va a arrepentir, porque Él es la verdad. Él cuando dice algo, lo cumple. Dice la Escritura cuando fue tentado por Satanás en Lucas, ¿sí? Que no solo vivirá de pan el hombre, sino toda la palabra de Dios. Vemos que Él no es hombre como nosotros. Él todo el tiempo echó mano de las Escrituras en esas tentaciones. Siempre decía, escrito está, escrito está. Nosotros tenemos que conocer al Señor en sus atributos a través de las Escrituras para poder fundamentarlo en la Escritura y decir, escrito está. Porque si recuerdan, Jesucristo ahí en la tentación, todo el tiempo citó las Escrituras. Todo el tiempo estuvo hablando de lo que estaba escrito. Y eso es muy importante. Hoy no se trata de hablar de nuestros pensamientos, ni de nuestras ideas. Se trata de hablar de lo que está escrito, de lo que está fundamentado. ¿Para qué?
para que nadie diga, esto es idea de hombres. No, esto es palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. Recordemos que con la palabra, en Génesis, Él hizo todas las cosas. La palabra de Dios tiene poder. Por eso dice aquí, Él dijo y no hará. Aquí el punto es que muchas veces nosotros nos descalificamos para recibir esas bendiciones. Pero ¿qué crees? Él sabe que nosotros no somos perfectos. Y Él tiene las cosas, pero muchas veces nosotros somos el tropiezo para que no lleguen estas bendiciones, porque no estamos caminando de la manera primordial, que es en sus atributos, en confiar en Él, en poner los ojos en Él y no en nosotros. Él es el que hará, Él es el que dará la victoria. Otro de sus atributos es la sabiduría. Indudablemente, Dios es sabio. ¿Cómo no vamos a confiar en Él si Él es sabio? Escrito está, ¿sí? Y aquel que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y Él nos la dará. Si vemos los proverbios todo el tiempo, hablan de sabiduría e inteligencia. De hecho, se toca mucho la sabiduría en proverbios, donde dice, yo estaba con Él cuando Él fundó la tierra. Él estaba desde antes, habla de la sabiduría. La sabiduría es la que tenemos que pedir. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones basadas en la Escritura y que honren al Señor en todo lo que hagamos. Por eso escrito está, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Pero desafortunadamente, como seres humanos, ponemos los ojos en los hombres y no en el Señor. He ahí cuando tenemos luchas en la vida cotidiana, porque estamos, es que Él no se lo merece, es que ya me están pidiendo de más, es que estoy haciendo más que los demás, es que es injusto hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Fija tus ojos en Cristo. Ahí es donde fallamos como creyentes, donde dejamos de ser testimonio de Dios y empezamos a poner los ojos en nuestra comodidad o en nuestros beneficios. Por eso tenemos que poner sabiduría. ¿Y dónde vamos a encontrar la sabiduría? En el Salmo 19, versículo 1 y 2. Ahí habla de la sabiduría. Salmo 19, versículo 1 y 2. Dice la Escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Cómo no va a ser sabio el Señor? A mí me sorprende que en este inmenso universo que Él hizo, nos considere. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de Él? Dice la Escritura. A mí me maravilla de verdad el entender qué inmenso es esto y qué somos ante este universo. Somos un simple granito y aún Dios nos ama y nos considera. Y sobre todo tenemos oportunidad de acercarnos a Él a través de Jesucristo. Esto es maravilloso. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo no te vas a maravillar? ¿Quién es tan sabio para crear todo lo que existe? Él. Sabemos que aún los ingenieros hoy en día estudian la naturaleza porque de ahí sacan sus diseños. ¿Por qué? Porque es perfección, porque Dios es sabio. Dios es sabio. Dios sabe lo que hace en nuestra vida. Dios no está improvisando con lo que nos sucede. Dios no dice, ay, se me salió de control. Él lleva un control de nuestra vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que confiar en Él. A pesar de que parezca que esto se salió de control, no. Dice la Escritura que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, todas. A veces parecen malas, parecen buenas. Pero algo que me queda claro es que las pruebas es donde es probada nuestra fe. Y es donde crecemos en sabiduría. Y es donde echamos mano de la Escritura. Es donde verdaderamente se vuelve realidad lo que está escrito. Qué fácil es decir, Isaías 41:10, no temas porque yo soy tu Dios, no desmayes porque yo estoy contigo, ¿no? O sea, eso es decir, guau, qué bonito versículo, pero a la hora de la prueba, este versículo se vuelve verdad. Y allí es donde la sabiduría de Dios entra, donde Él toma el control de todo. Debemos descansar en Él, en que Él tiene los tiempos, en que Él tiene las situaciones bajo control, por muy negras y difíciles que se vean. Dios tiene el control. Dios tiene nuestra vida en sus manos. Descansemos en Él. Ahorita con esta situación
de la pandemia, ha habido muchas situaciones difíciles en todo lugar. Vemos que gente se queda sin trabajo, vemos que gente está pues dudando de la fe porque es un momento difícil. Pero aquí es donde es probada nuestra fe, probada nuestra convicción. Aquí es donde verdaderamente nos tenemos que tomar de las promesas de Dios. Y aquí es donde vemos en dónde está fundamentada nuestra fe. Realmente quién está ocupando nuestro corazón. ¿Qué sale de nuestra boca? Si sale verdaderamente palabra que edifica, o aún duda, temor o angustia. Yo sé que es complicado. Nosotros no vamos a tentar a Dios nunca. Nos vamos a cuidar, vamos a ser diligentes. Pero Él tiene nuestra vida en sus manos. Y ahí debemos de descansar. Siempre sabiendo que Él es sabio y Él tiene el control de todo. Él dice y cumple. Él no es como nosotros. Él no es fluctuante. Él no vive condicionado. Aún con nuestros hijos somos condicionados. Si sacas buenos resultados, hijo, tienes tus regalos. O a veces cambiamos nuestra actitud con nuestra esposa. Vemos que nosotros somos fluctuantes. Entonces tenemos que pedir sabiduría, pero no solo sabiduría, gracia, entendimiento y carácter, dominio propio, los frutos del Espíritu, para poder vivir conforme a Él lo pide. Porque nosotros nos hemos fracasado. ¿Cuántas veces hemos luchado e intentado ayudarle a Dios? Cuando la Escritura dice espera en el Señor, espera en Él. Uno de sus atributos más grandes es la santidad. Este lo vemos en Isaías 6, del 1 al 3. Isaías 6, del 1 al 3. Ahí vemos la santidad del Señor. Isaías 6, del 1 al 3. Aquí vamos a encontrar la sabiduría de Dios. Isaías 6, del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí vemos uno de los atributos más grandes, que es la santidad de Dios. De verdad que esto nos debería llevar a entender que debemos de cuidar nuestra vida, debemos de cuidar lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, lo que estamos platicando, que solo de nuestra boca salgan palabras que edifiquen y que glorifiquen a Dios. Porque el Dios 3 veces santo, de verdad que lo que no soporta es el pecado. Él nos ve hoy limpios y bien por su Hijo Jesucristo. Hoy tenemos esa gran oportunidad de acercarnos al Dios 3 veces santo por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy no es necesario que un sumo sacerdote vaya y ofrende. Hoy nosotros podemos acercarnos y poder orar y hablar con el Dios 3 veces santo. Y debemos de cuidar nuestra vida para ser agradable a sus ojos, para poder ser dignos, porque Él es digno de toda la gloria, de toda la alabanza, de toda la honra. Él es digno. Y nosotros somos unos embajadores de Él el día de hoy. La gente lo ve a través de nuestras vidas. La gente lo ve a través de nuestras actitudes. Debemos de honrar al Dios 3 veces santo. Y este es otro de sus atributos maravillosos, que Él es santo. Imagínate que el Dios santo y todopoderoso nos permite acercarnos a Él y nos permite orar y hablar con Él. Esto es magnífico, pero debemos de cuidar nuestra vida en santidad. Tenemos que acercarnos a Él. Todos los días nos ensuciamos. Hoy hay que ver cómo estamos viviendo. Si estamos practicando el pecado, si estamos cayendo en pecado, porque hay quien deliberadamente está practicando el pecado. Y esto es más difícil porque estás endureciendo tu corazón. Y desafortunadamente, Dios quiere y verdaderamente seas salvo. Dios quiere y verdaderamente estés arrepentido. Y verdaderamente estés
en su voluntad, porque vemos el testimonio de Saulo de Tarso, que cuando Dios lo tocó, cuando Dios lo conoció, cuando Dios transformó su vida, hubo un cambio radical. Dice la Escritura que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si yo sigo practicando el pecado, aún hay tiempo de acercarme, de arrepentirme, porque solo Dios, el Espíritu, Él es quien nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Él es el que nos va a dar la victoria en esta área. Debemos de pedirle al Señor ese arrepentimiento para poder ser dignos. En Efesios 1, del 5 al 6, vemos la gracia de Dios. Todos estos atributos son para su gloria. Todos estos atributos son para darle la gloria a Dios. Es su gloria, es su grandeza. Entonces, Efesios 1 del 5 al 6, dice la Escritura: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí vemos su gracia. Somos salvos por gracia solamente, no porque lo merezcamos. Es un regalo inmerecido. Es algo maravilloso que Dios nos permita ser sus hijos por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué somos aceptados? En el Señor Jesucristo. Solamente en Él. No porque nosotros seamos capaces o seamos buenos. Recordemos que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Si hay un fruto digno, es producido por Dios. Realmente nosotros difícilmente podemos avanzar en nuestras fuerzas. Por lo menos yo recuerdo que cuando llegué al cristianismo quise ayudarle al Señor, esforzándome, pero después veía que mis fuerzas no servían. Después me topaba con que caía, hasta que la gracia de Dios operó y el Espíritu Santo empezó a hacer su trabajo en el interior. Es cuando empiezo a ver frutos. Pero fue en el momento que dejé de ayudarle a Dios, en el momento que dejé de luchar, de creer que yo le podía ayudar a Dios. Este es otro de los problemas de los creyentes, que muchas veces creemos que los tiempos de Dios se tardan, o las respuestas de Dios ya tardaron, y no esperamos en Él. Él tiene lo mejor, pero ahí es probada nuestra fe y nuestra confianza en Él. Por eso es importante sus atributos, porque cuando sabes quién es Él, descansas en Él, no en los resultados, no en las circunstancias, sino en lo que Él es. Él es Dios, Él es todopoderoso, Él tiene todo en su mano. En Juan 1:14, Dios se revela a sí mismo en la persona de Cristo, mostrando todos sus atributos en el Hijo. Vamos a leer Colosenses 1:19, dice la Escritura: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud que tiene en Jesucristo. Al Padre le agradó que en Él habitase toda la plenitud de Dios. Aunque Él vino como Dios, vivió como hombre. Él nunca echó mano para librarse o para hacer algo contra sus enemigos. Él siempre dependió del Señor. Algo que nos dejó como testimonio Jesucristo fue que Él oraba ante toda situación. Y algo que también debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo, que aún siendo Dios, ¿se acuerdan cuando fue al Getsemaní y oraba? Y le decía: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así debemos de orar y decirle al Señor: Señor, yo anhelo esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quisiera esto, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estar en paz con lo que Dios haga en nuestra vida. Aunque nos parezca bueno o malo a nuestros ojos, o aunque parezca que era lo que esperábamos, pero no lo es. Debemos de descansar en que esta es su voluntad, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Él conoce verdaderamente nuestros anhelos. Ahí mismo en Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Una vez más habla de Jesucristo, que en Jesucristo habita en su cuerpo toda la plenitud de Dios. Aquí podemos ver que Jesucristo, siendo Dios, siempre se sometió al Padre, como vino como hombre, y siempre, aún siendo Dios, nos daba el ejemplo de que Él dependía del Padre. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Cuando Dios nos da un mandamiento, nos da una enseñanza, nos da un principio,
Nosotros tenemos que apropiarlo y vivirlo. Y pedirle a Dios que nos dé la gracia y el carácter para poderlo llevar a cabo. Porque en mi caso personal muchas veces creí haber logrado algo, pero me doy cuenta que es probado y se esfuma. Entonces me doy cuenta que es algo que hice en mis fuerzas, que fue algo que yo creí que estaba haciendo y que Dios, que yo creí que Dios estaba produciendo, pero me doy cuenta que lo estaba haciendo yo en mis fuerzas, esforzándome, creyendo. Yo solamente tengo que hacer obedecer, porque Él produce el querer como el hacer. Él es el que va a dar la victoria. Yo solo tengo que obedecer y echar mano, como Jesucristo decía, escrito está, escrito está. Y ahí tengo que ir y decirle al Señor, escrito está, Señor, aquí está escrito y yo lo quiero. Dámelo, prodúcelo tú para que permanezca. Ahora, ¿qué hacemos con los atributos de Dios? Conocer a Dios afecta nuestra vida en todos los sentidos, por supuesto. No podemos saber algo de Dios y quedarnos exactamente igual, sino que somos transformados a la imagen misma de Cristo. Es que esto es lo importante. No se trata de conocer más. No se trata de saber más. ¿Cuánto de lo que sabes vives? ¿Cuánto de lo que Dios te ha mostrado estás viviendo? Le estás pidiendo que Él lo produzca. Conocimiento puede haber mucho. Yo recuerdo que me ha tocado compartir en otros lugares donde das un versículo y las personas dicen, es que ese ya me lo sé. Espera. No se trata solo de saberlo, porque cualquiera puede saber citas. ¿Cuánto es verdad en tu vida? Uno se da cuenta cuando alguien verdaderamente vive lo que comparte. Porque cuando alguien solo habla, dice la Escritura, que son como címbalos que resuenan, ¿sí? Solo suenan, pero no hay fruto, no hay victoria, no hay verdadero fruto del Espíritu. Ahora con estos atributos que hago, echar manos de ellos. ¿Para qué? Para ser más a la imagen de Cristo. Esa es la idea, llegar a la altura del varón perfecto. Dios no solo dejó estos atributos para decir, bueno, Dios, ahora quiero esto, ahora es esto, ahora dame esto. No, Dios me salvó para la gran comisión, ir y hacer discípulos, ir y compartir su palabra a todos los perdidos, a todos, sin excepción de personas. Aquí no hay que ver a las personas, hay que ver el pecado, lo que los separa de Dios. Aquí el problema es que ahora con estos atributos tenemos que esforzarnos a avanzar y a seguir a la imagen de Cristo. Vamos a ver en Primera de Juan 1 del 5 al 7, Primera de Juan 1 del 5 al 7, ¿cómo debemos de andar? Primera de Juan 1 del 5 al 7, porque Dios es luz. Entonces nosotros, ¿cómo debemos de andar? Dice la Escritura, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora que conocemos sus atributos, si Él es luz, nosotros tenemos que ser luz. ¿Sí? Ve lo importante de estos versículos. Según yo tengo comunión con Él, pero ando en tinieblas y miento y no practico la verdad. Entonces, yo tengo que ser luz donde quiera que esté. Yo tengo que ser verdaderamente luz, aún a los incrédulos. Luz. Yo recuerdo que cuando trabajaba, la gente me llegó a conocer también, que cuando se hacían los convivios de fin de año, a mí ni siquiera me invitaban nada, porque decían, no, es que ahora sí que Él es luz, Él no toma, Él no fuma, Él no participa de nada de eso. Es muy importante que donde yo me pare, la gente sepa quién soy. Es algo que yo he practicado toda mi vida, que es, a donde llego a trabajar, lo primero que les digo, soy cristiano. ¿Por qué? Porque es uno de mis límites. Es uno de mis límites donde la gente debe de entender que yo soy un hijo de Dios y que difícilmente van a poder contar conmigo. No difícilmente, no van a contar conmigo
para cualquier situación equivocada que ellos quieran hacer. Siempre me guardaré. ¿Por qué? Porque soy luz. Yo no puedo andar en tinieblas, porque si no, soy un mentiroso y no practico la verdad. Entonces, con este atributo, si Él es luz, yo tengo que ser luz, donde quiera que esté. No importa, sea en una fiesta, sea en mi casa, sea en la calle, sea con quien sea. ¿Para qué? Porque Él es luz y yo debo ser luz. En primera de Juan 4:8 vemos que Dios es amor. Vamos a primera de Juan 4:8. Y dice la escritura, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Wow. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dice la escritura que el amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta, ¿no? Dice también la escritura que Pablo todo lo soporta por amor a los escogidos. Y dime si Dios no es amor, ¿sí? Dice la escritura, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínate, aún no nos convertíamos y Cristo ya había muerto por nosotros. Dime si eso no es amor. Dice Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dime si Dios no es amor. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a veces a quitarnos algo para poder ayudar a alguien? Imagínate, tú darías a tu hijo, tú tendrías este amor por alguien más. El Señor lo tuvo por nosotros desde antes. Esto es amor. No el amor que nosotros practicamos, que está condicionado aún con nuestra esposa o con nuestros hijos. Basado en resultados, basado en cómo eres conmigo. Nosotros desafortunadamente somos injustos. Y siempre el orgullo nos lleva a no amar como debe de ser, como Dios ama. Dios ama sin condición. Dios ama sin esperar nada de nosotros. Su amor no deja de ser y no cambia. Y el de nosotros es cambiante totalmente todo el tiempo. Nuestro amor es fluctuante, es condicionado. ¿Qué pasaría si tu hijo te rompe tu computadora? ¿Lo perdonarías? ¿Pasarías por alto la falta? ¿O le darías más valor a una computadora? ¿O dirías, el corazón de mi hijo vale más y lo voy a amar? Claro, le vas a decir que la cuide, pero este es un caso extremo. ¿Hasta dónde amas sin condición? Yo me pongo a pensar en esas madres que hoy están en un reclusorio viendo a sus hijos. Por eso siempre ponen de ejemplo el amor de la mamá. Estas mujeres no cambian a pesar de lo que su hijo haya hecho. Ahorita están llevándole comida, ahorita lo están visitando. Este amor debería de ser en todos nosotros para con todos, pero desafortunadamente nuestra naturaleza y nuestro egoísmo nos estorba. Pero aquí debemos tener esto, amar como Dios ama, porque aquí dice que si no amamos no le hemos conocido, porque Dios es amor. Ya no es simplemente ese eslogan que dice Dios es amor, ¿sí? ¿Y cómo Dios va a conocer el amor? A través de nosotros. A través, primeramente, nuestros primeros discípulos y las primeras personas que debemos de hablarles de amor es a nuestra familia. Todos como padres tenemos nuestro rebaño que es nuestra familia. Y ahí verdaderamente tendría que el amor verse en todos los sentidos. No solo cuando hay buenos resultados, no solo se acabó la prepa, la secundaria, no solo se obtuvo un diploma, no. De verdad que el amor tiene que ser en todo tiempo y en todo momento. No seamos piedra de tropiezo con los cercanos, que es donde más trabajo nos cuesta dar amor. A veces allá afuera nos es muy fácil servir y dar, nos es muy fácil ayudar, pero qué difícil es en nuestra casa y con nuestra familia. Ahí sí tenemos malas actitudes y nos volvemos piedra de tropiezo. Imagínate que hablamos de un Dios de amor y tratamos a nuestra familia con desamor. ¿Tú crees cómo nos ven? Muy claro este versículo, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Empecemos amando a nuestras familias. Empecemos amando a nuestras familias. El primer mandamiento es amarás a Dios, ¿no? Sobre todas las cosas.
Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No seamos indiferentes. ¿Cómo vamos, a alguien le podemos mostrar a Dios? A través de la compasión, de la misericordia y del amor. No solo es a través de, eres un pecador y un pecador. Tienen que ver el testimonio de nuestra vida, tienen que ver nuestra vida transformada. Ese es uno de los atributos de Dios que tenemos que pedirle: amor. Amor para con los cercanos. Porque honestamente yo he servido varios años en la iglesia y es muy fácil servir allá afuera. No, que una silla, rápido voy por ella. No, que hay que colgar esto. Pero si mi esposa me dice, destapa el fregadero, tardo hasta 5 o 6 días. O hace esto o hace el otro, no lo haces, ¿no? Eres luz allá afuera, ayudas a todo mundo, pero en tu casa no muestras ese amor. No eres apto, no eres rápido. Ahí se muestra el amor no solo en provisión, no solo en sustento, sino también en tomar tu papel como pastor,